El Señor les bendiga, el Señor les guarde, Amén. el Señor alce sobre cada uno de nosotros su rostro, tenga de nosotros misericordia y ponga en nosotros paz. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. ¡Wow! ¡Qué texto! Dígalo conmigo, a ver. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Amén. ¿Puede decirle gracias, Señor? Gracias, Señor. Amén. Hoy quiero hablarles de prolongación. Prolongación. ¿Sabe cuándo alguien prolonga algo? Cuando ese algo llegó a su límite. Cuando ese algo se terminó. ¿No? Un contrato se puede prolongar. Pero claro, a veces el hecho es de que no estamos de acuerdo con que se prolongue las cosas. Un joven argentino consideró que su país, Argentina, no tenía las condiciones que él requería para poder ser feliz, para poder desarrollarse acá. Y me imagino yo, esta parte me la imagino porque en la noticia no la contaban, me imagino que de alguna manera juntó la plata que pudo juntar y se fue a Rusia a buscar un porvenir asegurado. Mire que hay que tener plata para irse a Rusia, aunque sea ya desesperado. A veces la desesperación nos lleva a nosotros a realizar acciones que no terminan bien. Y este muchacho fue a Rusia y allá se inscribió en una empresa que tomaba gente para realizar diversas tareas. Y él no sabía ruso y firmó el contrato en ruso. ¿Sabe dónde lo mandaron a trabajar? A la guerra de Rusia con Ucrania. No. Y el contrato era por 1 año. Y se lo prolongaron por 2 años más. Ya lleva 3 años. Gracias a Dios, aún vive. Pero esta semana pasada, 3 argentinos más que habían ido, ellos sí sabían, los otros 3 argentinos, sabían que iban a la guerra, se conchavaron, se contrataron para ir a la guerra, pero lo que no sabían era que lo iban a poner en el frente de batalla, ahí donde arrecian las balas y donde caen todos los que tienen que caer, y principalmente caen estos inexpertos. Este joven de tan solo 23 años, el que ya lleva 3 años con un contrato prolongado de 2 años, siendo que firmó por uno y los otros arbitrariamente le prolongaron 2 años más. Y ahora desesperado él escribe: papá, haz lo que tengas que hacer, pero quiero que me saquen de acá.
quiero que me saquen de acá. Claro, es entendible su pedido. Porque él buscaba un futuro de paz. Él buscaba un futuro de felicidad. A lo mejor se imaginó conseguirse una novia rusa, lo cual para él habría sido, no sé, toda una experiencia. Desarrollarse allá en aquel país. Y no puede pedir la intervención del gobierno de Argentina, porque no hay relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia, porque el actual presidente apoya al presidente de Ucrania. Entonces está todo mal. No pueden ni siquiera pedir que revisen si está bien o está mal el contrato. Y el padre le promete al hijo, y prometía a la sociedad al contar: soportaré todo lo que tenga que soportar hasta lograr que mi hijo esté acá. El padre tiene que iniciar tratamientos médicos porque su vida está en riesgo. Y él dice: solo pido a Dios que me prolongue el tiempo de vida. Y el joven allá en Ucrania, en el frente de batalla, de una guerra que para él no tiene ningún sentido, le promete al padre: papá, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer acá, voy a soportar, voy a hacer todo lo correcto, porque encima acá, si te ven que andas mañereando, dice, no pierden mucho tiempo, y directamente se sacan el problema de encima. Y sí, es verdad. Es verdad. Son bravos, son duros. Ahí hay una prolongación de contrato negativa para el joven. El padre pide una prolongación de vida, una extensión de vida esperanzada. Pero en este texto que nosotros hemos leído, Dios nos habla ya de un hecho consumado sobre nuestras vidas. Lo leemos de nuevo para que lo entendamos. Dice la segunda parte, después que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Amados, la humanidad tiene resuelto el problema de la subsistencia o de la sobrevivencia, del hecho de sobrevivir a toda dificultad, a toda adversidad que se nos presente, si nosotros nos acercamos a Dios. Dios es el dador de la vida. Amén. Amén. Y Dios es quien nos marca el límite de la vida. Mi hermano Juan Florencio decía que él habría de ir hasta la fecha de vencimiento que Dios le había puesto. Cuando en aquellos tiempos de los años de plomo, como decimos en Argentina, cuando nos referimos a los días en los cuales Argentina estuvo bajo dictadura militar, que dicho sea de paso les comento, hicieron desaparecer a 30.000 argentinos, argentinas y gente de otras naciones vecinas también, porque bastaba con que piensen
diferente a lo que los militares ordenaban que se debía pensar. Y a los militares no les importaba si eran profesionales, ignorantes, analfabetos, obreros o de lo que fuere, y ellos los exterminaban. Y así exterminaron a 30.000 personas. Cuando un día lo tenían a Juan Florencio detenido y torturándolo, y se turnaban, dice que se cansaban los torturadores de estar torturándolo a mi hermano, y se turnaban entonces porque querían que confiese. No tenía nada para confesar, quería que inculpe, y no tenía nadie a quien inculpar. Quería que le dijesen nombres de supuestas células que en su cabeza enfermas los militares creían que mi hermano pertenecía a alguna de ellas. Y el otro no podía decir nada. Y entonces decía, vas a hablar. Y mi hermano me contaba, años después, cuando se animó a hablar, cuando pudo hablar, me dice, en esos momentos, yo como que salía de mí y me iba hasta el Padre Celestial. Y me imaginaba estar en su presencia. Y le pedía una sola cosa: volver a estar reunido con toda la familia. Y me decía él que los otros de pronto le pegaban con más saña, con más maldad, porque le decían, ¿de qué te estás sonriendo? Y él decía que escuchaba las voces, no sentía los golpes, y él decía, me contaba a mí, ¿cómo me habría gustado decirles, estoy sonriendo porque estoy ante el único que trae paz a mi alma? Él dice, yo no sé, hermano, si esto está contemplado dentro de las cosas de la Biblia, pero era mi experiencia, era mi refugio, escaparme en medio de la tortura, escaparme hasta la presencia de Dios. Y él me decía, y Dios me prolongó la vida. No me la pudieron quitar. Dice, en un momento regresé y les dije, no importa lo que ustedes hagan conmigo, no me podrán quitar la vida. ¿Y cómo lo sabes? Dice que le dijo uno de ellos. Y le dijo, porque estuve con quien me prolonga la vida. Y a su nombre. Gloria. Eso fue en aquellos años. Juan Florencio se nos fue en tiempos de la peste esta que vino. Un año después o dos. Pandemia, pareció en el 21. En el 21 se nos fue Juan Florencio. Mire, y yo le estoy hablando de pasado el 76 para acá. ¿Cuánto tiempo prolongó? Pero él decía, yo voy a ir hasta el día, hasta la fecha de vencimiento. Dios es el Dios dador de la vida. Amén. Amén. Y es el que pone los límites. Pero mira, Él dice que prolonga su misericordia. Amén. Y a su nombre. Gloria. Prolongar no implica
que no vas a tener dificultades. No, porque el Señor Jesucristo dijo que estamos ¿dónde? En el mundo. En el mundo. El Señor Jesucristo hizo una oración. En el libro de San Juan, capítulo 17, dice también, no lo busque, después búsquelo en casa. Dice que el Señor Jesucristo oró diciendo, ¿no? Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Amén. Que los guarde del mal. Amén. 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 ¿Y por qué dijo eso? Porque después, más adelante, el Señor Jesucristo habría de decir también, en el mundo tendréis aflicciones. Pero recuerdan lo que ya hemos hablado en reuniones anteriores. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Gloria a Jesucristo. Dios. Amén. Amén. Entonces este prolongador es de los que ya te ha demostrado por qué razón Él puede prolongar su misericordia. Porque Él te ofrece un tiempo de paz. Él te ofrece un tiempo de misericordia, un tiempo de gracia sobre tu vida. Amén. Amén. Juan Florencio había sido espiritista en un tiempo. Iba a la escuela científica Basilio. Pero un día hablé con él. Y le dije, hermano, vamos a hablar cara a cara. Y vamos a hablar con la verdad. Le digo, yo sabés que todo eso que practicabas, le digo, es falso, es demoníaco, es satánico. Y él me dijo, ya lo sé. Le digo, pero lo sabés, pero lo practicás. No, ya no lo practico más. Digo, contame cómo fue. Y dice, teníamos un amigo que nos invitó a una iglesia. Y fuimos a la iglesia. Y en esa iglesia yo supe diferenciar entre la verdad y la mentira, y a su nombre. Gloria. Y le digo, ¿y eso cuándo fue? Dice, no hace muchos años. Pero no es necesario, hermano, que me aclares nada. Yo ahora cada vez que nombro al Padre, me refiero a Él simplemente por respeto, pero sé que mi Salvador y mi Señor es el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. No me ves en la iglesia, no te acompaño. Dice, pero desde que salí de estar con los muchachos, y se refería a los militares, he tratado de que mi vida vaya creciendo detrás de Jesús. Amén. Mire usted que a veces nosotros nos equivocamos pensando, si no se congrega conmigo, ¡uy! Le van a caer todos los infiernos encima, ¿eh? No, y nos equivocamos. Por eso usted no juzgue a nadie. ¿Amén? Amén. En todo caso, si quiere juzgar a alguien, párese delante del espejo y empieza a decirse a usted lo que usted sabe de usted. ¿Eh? Yo a veces me paro delante del espejo y digo, gordito, te estás portando mal. Gordito, no te consientas. Ay, Señor. Claro, no hay que hacer como le enseñaban los católicos. Castíguese, agarre, haga un látigo y golpéese, y flagélese y haga sufrir la carne. No, simplemente deje de estar haciendo lo que está haciendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El que robaba no robe más, trabaje. Gloria a Dios. Era sencillo. No había que andar corriendo de la policía, no había que andar escondiéndose. Una vez, un ladrón me contó, llegué a tener en mi poder 1.000.000 de pesos, cuando 1.000.000 de pesos era 1.000.000 de pesos.
Esto hace como 40 años atrás. Y entonces 1 millón de pesos era 1 millón de pesos. Y dice, ¿sabe para qué me sirvió, pastor, ese 1 millón de pesos? Para esconderme durante 50 días. De los que me buscaban para quitarme el 1 millón de pesos que yo me había robado con todo mi esfuerzo y con todo mi trabajo. Dice, porque como tenía que esconderme, tenía que pagar. Y como sabían que tenían que esconderme bien, me cobraban bien caro. 4 escondites de 250.000 pesos cada uno de ellos y ya está, se me acabó el millón. Digo yo, ¿y cómo zapaste? Y se dieron cuenta que no tenían más el millón. Cuando no tuve más el millón, ninguno más se interesó por mí. Ya se había corrido la voz. Y le digo yo, ¿y no será que te hicieron creer que te estaban buscando para que los otros te alquilen en lugar caro? Eso puede ser, pero como era tan... Dice, estúpido, me dijo él. Y le digo, ¿y cuándo dejaste de correr, muchacho? Me dijo, cuando me entregué mi vida a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Ahora, dijo él, me paro en los púlpitos, me paro en las plazas, me paro en donde sea, y cubierto por la sangre de Cristo, doy testimonio de que un ladrón puede cambiar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y le digo, ¿y qué te entregó? ¿Qué te dio esa confianza? ¿Qué te hizo tener esa confianza? Me dijo, saber que Dios prolongó su misericordia sobre mí. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es poder actuar en consecuencia a la sabiduría que Dios te da, al entendimiento que Dios te da, al conocimiento que Dios te hace comprender! Pero qué bueno es poder responderle al Señor entonces con lo poco o con lo mucho que tengas. Y ese muchacho metió la mano en su bolsillo y yo dije, ahora va a sacar 1 millón para mí, ¿no? Porque ahora estaba bendecido. Y sacó, metió la mano en el bolsillo y hizo así. Mostró el bolsillo pelado. Y dijo, Como el pastor. ahora. No, yo lo vacié a propósito. Escuchó. Escuchó. Dijo, ahora. Y nunca más tuve 1 millón. Pero no necesito, creo, dijo él, en ese momento llevaba 12 años de cristiano. Dijo, creo que en estos 12 años Dios Todopoderoso me ha entregado millones que han pasado por mis manos, pero si no eran míos, eran para bendecir, eran para dar, era para ministrar, era para servir a otros, porque hasta me ha entregado lo más importante que yo he podido alcanzar a tener en mis manos. Y le digo, ¿qué te entregó? Las almas de aquellos que se atreven a confiar en Dios, porque Dios está todavía prolongando misericordia sobre las personas. Amén. Amén. Todavía Dios está prolongando su misericordia sobre las personas. Sobre ti está prolongando, sobre ti está prolongando su misericordia sobre ti. Gloria a Dios. Y no porque hayas hecho bien todos los deberes, no porque hayas rendido bien todos los exámenes. Hoy cuando dije que iba a tomar exámenes, Estelita dijo, ay, yo no estudié. Yo no estudié. Pero ¿qué tal si te examinas un poquitito? Amén. Amén. ¿Te mereces una prolongación de misericordia? Amén. ¿Pecaste hoy? Pastor, esas cosas no se preguntan, de eso no se habla.
Todos los días renueva su misericordia. Pecaste. Luis, pecaste. Ay, Señor. Dijo el profeta, tú lo sabes, mi Señor. ¿Y si el pecador se arrepintiere? ¿Acaso no vivirá? Amén. Sí. Toda alma que pecare morirá. Y Pablo viene como para que eso no quede nada más que en el Antiguo Testamento, toda alma que pecare morirá. Pablo viene en el Nuevo Testamento, en una de las cartas, escribe, mas la paga del pecado es muerte. Ay, cierto, no se puede decir esta palabra. Más la dádiva. Y dádiva es regalo. Y si es regalo, es algo que vos no te lo mereces. Porque ¿quién se merece un regalo? El hermano Juan, porque es bonito. Porque nos va a llevar gratis en su remis. Si le damos regalitos. ¿Quién se merece un regalo? Nadie. Regalo entre nosotros puede ser, pero un regalo de Dios. Hemos vivido de acuerdo a Dios. Dice que vivamos. O nosotros hemos vivido de acuerdo a cómo nosotros queríamos vivir. La respuesta la tenés vos. La respuesta la tengo yo. Pero dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, en el libro de Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Y qué es la vida eterna? Sino acaso la prolongación de la misericordia de Dios, que está hablando en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías decía, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Jeremías tenía este conocimiento, el pueblo de Israel tenía este conocimiento, la humanidad tenía este conocimiento de que Dios se había manifestado y había comunicado su propósito. Hace ya mucho tiempo. ¿Se acuerdan que la reunión pasada hablamos de que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos hablaba por medio de su amado Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Fuerte dijimos que había que hablar. ¿A quién constituyó? Heredero. ¿Por quién asimismo hizo el universo y lo constituyó heredero del universo? Y entonces nosotros, por ende, vos, yo, somos coherederos juntamente con Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, Nosotros ya tenemos este conocimiento. Pero lo mismo dice que nosotros no debemos brindarnos a la ocasión del pecado, sino que el pecado anda acechando y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Ay, que te devoro! ¡Ay, que te devoro! ¿Vieron que el león de acá agarró hasta motosierra para ayudarse a devorar? No solo que devora el país entero, sino que lo destroza. Pero este es un león de caricatura. Y el otro también es de caricatura, porque dice, anda como león. No es león.
El león es el Señor Jesucristo, el león de Judá. Rey de reyes, el Señor de señores. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender esto. Está la ocasión. ¿Con quién me voy a ir yo? ¿Con la ocasión? ¿O me voy a mantener firme en la brecha donde aquel que está prolongando su misericordia sobre mí me ha puesto? Quizás si yo cedo a la ocasión de pecado, mi familia será destruida. Porque yo, guardián de mi familia, guardián de mi casa, fracaso en la brecha. Y por esa brecha entra el enemigo. Y se devora a mis hijos, se devora a mis nietos, se devora a las generaciones futuras. Porque yo descuidé mi guardia. Y a lo mejor antes, y Pablo dice, y esto erais vosotros antes, que practicabais el mal, pero ahora habéis venido a ser pueblo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y yo agregaría nación santa, adquiridos por Dios, redimidos por Dios. Porque hay una historia que cuentan de una resistencia en Malvinas, que las Islas Malvinas son argentinas, y hubo una guerra allí en aquel lugar. Y se cuenta de un joven combatiente que realizó un acto heroico. Y cuando lo entrevistaron y le preguntaron, ¿de dónde sacaste tanta heroicidad, tanta garra, tanta valentía para enfrentarte vos solo a más de 30 en principio y luego a más de 100 ingleses? Y él dijo, fue por causa de la vergüenza que sentí la primera vez que atacaron. ¿Cómo? Le dijo el entrevistador. Sí, porque la primera vez que atacaron tuve tanto miedo que me escondí. Y cuando me escondí, mi batallón luchó, mi batallón se enfrentó hasta que los ingleses prevalecieron y mi batallón retrocedió. Y cuando mi batallón retrocedió, yo quedé en mi lugar escondido, en mi escondite. Y los ingleses no sabían que yo estaba ahí. Y entonces me dije a mí mismo, no puedo yo ser tan cobarde de seguir escondido. Y desde mi escondite les hice frente. Y después me moví de ahí hacia otro lugar. Y ellos tiraron hacia donde estaba el escondite. Y me moví de mi nuevo lugar hacia otro lugar. Y los seguí combatiendo. Y ahora ellos creían que estaban delante de gente preparada. Y empezaron ellos mismos a retroceder. Y eso dio tiempo a que mi batallón no fuesen asesinados por la espalda. Me salió la valentía después de haber avergonzadome yo de mi cobardía. Y yo les pregunto, Iglesia de Dios, ¿no será acaso que Dios te está dando a ti una prolongación de su misericordia sobre tu vida? Porque Él sabe que en esta oportunidad no te esconderás más de su presencia. Amén. No Sí, permanecerás más en el escondite teniendo temor a lo que te pueda suceder. Porque a veces es entendible. Si dice acepto a Cristo, ¿qué pasará? Se me viene el diablo. El diablo está derrotado. Confiad en mí.
que dicen, ay no, pastor, a mí me encantaría, pero ¿sabe qué? Yo conozco a fulano de tal, que empezó a ir a la iglesia, y cuantito fue a la iglesia, se le vino la casa abajo, y esto, aquello y lo otro. ¿Pero por qué se le vino la casa abajo? ¿Será que acaso ese ha descuidado su guardia? La Biblia dice, sobre mi guarda estaré, sobre el muro velaré, y Dios estará conmigo. En Amén. su nombre. ¡Gloria! Gloria. Amada iglesia del Señor, amada congregación de la esquina de la bendición, entendeme esto. Jehová ha hablado contigo hace ya y se manifestó a ti hace ya mucho tiempo. Y desde aquel primer momento, Dios te ha dicho, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amén. Amén. Y este Dios que habla con nosotros no es un Dios mentiroso ni engañador. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y si Él dice que ha tenido misericordia de ti, lo ha dicho por el día de ayer cuando creíste, y lo ha dicho por este día, y lo ha dicho por el día de mañana. Amén. Y dice, con amor eterno te amé. ¿Acaso no te dije que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿A quién le vas a creer? ¿Al que te grita que ya todo está acabado? ¿O al que te dice, yo te prolongo mi tiempo de misericordia sobre tu vida? Amén. Amén. Con amor eterno Amén. te he amado. Amén. Gloria a Dios. Desde el tiempo de la manifestación hasta el momento, incluso en cuanto no oigas mi voz, yo te estoy amando. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor Amén. te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Gracias por escuchar. Oramos. Amén.